en los elegantes pasillos de Langston Innovations, donde la ambición brillaba como vidrio pulido, Elijah Hayes, de 58 años, empujaba su carrito de mantenimiento con un propósito silencioso. Hace 20 años, había estado a la vanguardia en ingeniería de inteligencia artificial. Ahora arreglaba grifos que goteaban mientras el CEO Clayton Riker apenas reconocía su existencia. Los ejecutivos discutían en voz baja sobre su prototipo de vehículo fallido, sin saber que el conserje que los escuchaba había sido quien pioneramente desarrolló la misma tecnología que ellos luchaban por perfeccionar. Aun cuando el costoso automóvil de Clayton falló dramáticamente en el estacionamiento de la empresa, su desafío burlón, arregla esto y el auto es tuyo, estaba destinado a humillarlo. En cambio, se convirtió en el momento en que la invisibilidad se transformó en brillantez indiscutible, y un genio olvidado reclamó su lugar legítimo en un mundo que había intentado borrarlo desesperadamente. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto hoy, y si te están gustando estas historias, asegúrate de estar suscrito en El Sol. Aún no había asomado sobre el horizonte de Chicago cuando Elijah Hayes llegó a Langston Innovations. A sus 58 años, sus pasos eran medidos pero decididos. Su barba, canosa salpicada de negro, estaba cuidadosamente recortada contra su piel oscura. El guardia de seguridad Bill asintió con cálida sinceridad. «Buenos días, Elijah. Otro comienzo temprano, la única forma de hacer bien las cosas», respondió Elijah. Su voz cargada con el suave peso de los años, el edificio reluciente de 40 pisos, albergaba a algunas de las mentes más brillantes en tecnología. Pero pocos llegaban antes de las 8. A Elijah le gustaban esas horas tranquilas. Le recordaban a otro tiempo. Ambió en el pequeño vestuario con su uniforme de mantenimiento de la Marina, colgando con cuidado su desgastada chaqueta de tweed. La placa con su nombre decía simplemente Elijah, sin apellido, como si su rol no mereciera una identidad completa. Recogió su carrito de suministros y comenzó su ronda. Para las 6:30, Elijah ya había arreglado 3 cosas que no eran estrictamente su responsabilidad. Una luz parpadeante en el baño de mujeres del piso 18 había molestado a Sara, de contabilidad, durante semana. Se había presentado la solicitud de mantenimiento, pero nadie se había molestado en atenderla. Elijah reemplazó el balasto con manos expertas en el piso 22. La impresora de la oficina se atascaba regularmente. 2 técnicos de TI habían declarado que necesitaba ser reemplazada, pero Elijah reconoció el problema de inmediato. Una pequeña pieza de metal ligeramente doblada y fuera de alineación, con un destornillador de bolsillo y presión cuidadosa. Lackery no dejó nota ni se atribuyó el mérito en la cocina ejecutiva. Un grifo que goteaba desde hacía días fue apretado con la llave inglesa por Elijah. Limpió el fregadero y se marchó antes de que alguien llegara y lo viera allí. Estas pequeñas reparaciones formaban el andamiaje invisible de sus días. Problemas notados, resueltos y olvidados. Al igual que Elijah mismo en el edificio comenzó a llenarse a medida que se acercaba las 9. Ingenieros con tazas de café pasaban apresurados junto a él. Analistas financieros con trajes impecables apenas le dirigían una mirada. Elijah se volvió parte del fondo, un elemento fijo como las plantas en macetas o las señales de salida a las 9:15 en punto. Un alboroto recorrió el vestíbulo. Clayton Riker había llegado en Clayton. Tenía 43 años, aunque sus trajes perfectamente confeccionados y sus sesiones de entrenamiento personal 2 veces por semana estaban calculados para hacerlo parecer más joven. Su cabello canoso estaba peinado de manera casual pero deliberada, con un corte que costaba $300 como CEO de Langston Innovations. Se movía por el edificio como si fuera dueño del aire dentro de él. «Buenos días, equipo», llamó, con entusiasmo ensayado, sin mirar a nadie realmente. Su mirada permaneció fija en su teléfono mientras caminaba hacia el ascensor privado. 3 ejecutivos lo siguieron, con maletines aferrados como escudos. Elijah trapeaba cerca del ascensor. Cuando Clayton se acercó, movió su carrito para abrirle paso, pero la atención de Clayton estaba totalmente en la pantalla. Mientras gesticulaba frenéticamente durante una llamada, «No me importan los problemas en la cadena de suministro, Mark. Prometimos un prototipo para el final del trimestre y no voy a volver a la junta con excusas». Cuando Clayton dio un paso adelante, su zapato de cuero italiano atrapó el borde de una zona húmeda. La mano de Elijah salió instintivamente, sosteniendo el codo del CEO. Antes de que pudiera resbalar en el café de la taza de viaje de Clayton, se derramó hacia adelante. Pero en lugar de caer sobre la impecable camisa blanca de Clayton, salpicó el suelo justo en el camino del trapeador de Elijah. Clayton terminó su llamada y finalmente miró a Elijah. Un breve destello de reconocimiento en sus ojos antes de ser reemplazado por impaciencia. «Mira por dónde limpias», murmuró, acomodándose la chaqueta. «Solo estoy haciendo mi trabajo». «Señor», respondió Elijah. En voz baja, Clayton se burló.
Sí, conoce tu lugar. Las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Elijah solo con el café derramado y el persistente aguijón del desdén. Más tarde esa mañana Elijah se detuvo frente a la sala de reuniones 12 bytes. Dentro, voces alzadas debatían especificaciones técnicas. Normalmente habría seguido de largo, pero una frase en particular llamó su atención. La prueba diagnóstica falló de nuevo, dijo una voz, frustrada. El protocolo de autoaprendizaje sigue cayendo en un bucle recursivo. Tenemos 3 semanas para que este vehículo funcione, respondió otra voz en Clayton. Está apostando la empresa en esto. En esto Elijah se quedó escuchando, afinando el oído a la jerga técnica que fluía desde la sala. Reconocía los problemas que describían, cuestiones de arquitectura de algoritmos, no muy distintas a los rompecabezas que había resuelto en otra vida. Una joven se acercó, sorprendiéndolo. Su gafete la identificaba como Zoe Mitchell, pasante de ingeniería. Su cabello oscuro estaba recogido en una práctica coleta, y sus ojos curiosos lo observaban detrás de unas gafas redondas. Disculpe, dijo, y Elijah rápidamente movió su carrito. Lo siento, señorita, solo voy al armario de suministros. Ella asintió, pero algo en su expresión sugería que no le creía del todo al mediodía. Elijah trabajaba en el piso 32, donde las oficinas ejecutivas bordeaban el perímetro. Mientras cambiaba un foco en el pasillo, el ascensor se abrió con un suave timbre. 2 ingenieros salieron, frenéticos, presionando el botón de llamada para otro ascensor, maldita sea. No otra vez, dijo el más alto. La tercera vez esta semana, respondió su colega. El botón de subir en el piso 12 está totalmente roto. Elijah los observó mientras se marchaban frustrados. Cuando se fueron, bajó hasta el piso 12 efectivamente. El botón de subir había sido forzado, con cables expuestos. Alguien había intentado arreglarlo y lo había empeorado con movimientos experimentados. Elijah abrió su bolsa de herramientas y sacó un pequeño kit de soldadura. 5 minutos después el botón funcionaba perfectamente mientras guardaba sus herramientas. El ascensor llegó con un suave ping. Zoe salió, con sorpresa en el rostro. ¿Acaba de arreglar eso?, preguntó. Elijah se encogió de hombros. Problema simple de cableado. El equipo de mantenimiento dijo que necesitaba una pieza que no llegaría hasta la próxima semana. 2 ingenieros lo intentaron esta mañana y no pudieron resolverlo. A veces las cosas solo necesitan un toque suave, dijo Elijah, ya alejando su carrito. Gracias, llamó Zoe tras él, con voz de sincero agradecimiento. Esa noche, después de que la mayoría de los empleados se habían ido, Elijah permaneció. Era su momento favorito. Cuando el resplandor fluorescente se suavizaba en el tenue brillo de las luces de seguridad. Cuando podía moverse por el edificio sin volverse invisible. Se dirigió al laboratorio de ONA y en el piso 26 oficialmente. No tenía permitido el acceso durante horas laborales, algo sobre acuerdos de confidencialidad y protocolos de seguridad. Pero el guardia nocturno, Thomas, hacía mucho tiempo que había dejado de cuestionar la presencia de Elijah. ¿Fuera de horario? Solo necesito revisar las rejillas del sistema de climatización, decía Elijah, y Thomas asentía dentro del laboratorio. Elijah se movía con respeto entre los prototipos a medio ensamblar y los monitores parpadeantes. Enderezaba herramientas dejadas descuidadamente en los bancos de trabajo. Ordenaba diagramas esparcidos por los escritorios. Sus manos se detuvieron sobre una placa de circuito parcialmente ensamblada. Sus ojos recorrían los patrones con la familiaridad de un viejo amigo. De su bolsillo sacó un cuaderno de cuero gastado. Sus páginas estaban llenas de bocetos precisos y fórmulas matemáticas. Generaciones más avanzadas que el trabajo que mostraban las pantallas del laboratorio. Tomó algunas notas comparando lo que veía con sus propios cálculos. A la mañana siguiente, Zoe comenzó a hacer preguntas sobre Elijah. Se acercó primero a Dana en recursos humanos. El conserje que arregló el ascensor. ¿Cuál es su historia? Dana apenas levantó la vista de su computadora. Elijah lleva aquí como 5 años, creo. Se mantiene para sí mismo. ¿Por qué? Solo tengo curiosidad. Dana se encogió de hombros. Es confiable. Eso es todo lo que sean. Luego Zoe intentó, con el equipo de seguridad, encontrando a Bill durante su descanso para el café. Elijah es buen hombre, dijo Bill. Siempre puntual, nunca causa problemas. Hace el mejor pan de maíz que hayas probado. Lo trae cada Navidad. ¿Alguien sabe algo sobre su pasado antes de Langston? Bill pensó un momento. No creo que hable mucho de eso. Solo es el conserje. Ya sabes, hace su trabajo y se va a casa. Pero Zoe no podía quitarse la sensación de que había más en Elijah. Ahí es de lo que parecía la mañana del viernes. Llegó con un drama inesperado. En el vehículo prototipo personalizado de Clayton Riker, una máquina plateada y elegante que supuestamente costaba más que el salario anual de la mayoría de los empleados.
Se negó a arrancar, estaba estacionado en el espacio ejecutivo, con el capó abierto, rodeado por un grupo de ingenieros nerviosos. Ann Clayton caminaba de un lado a otro junto al coche. Con el rostro rojo de ira, me están diciendo que ninguno de ustedes puede descubrir qué le pasa a un auto que ustedes diseñaron. El sistema de diagnóstico muestra múltiples errores, explicó tímidamente un ingeniero. También tenemos que regresarlo al laboratorio. Es una porquería, explotó Clayton, pateando la llanta delantera. 3 años de desarrollo. Y ni siquiera arranca de forma confiable. En Elijah barría la acera cerca, observando la escena con interés silencioso. El coche era el vehículo eléctrico prototipo de autoaprendizaje de Langston, el proyecto más ambicioso de la compañía hasta la fecha, el mismo que se discutía en la reunión que él había escuchado. Ann Clayton notó la mirada de Elijah, y una sonrisa cruel torció sus labios. Oye, genio, llamó, con la voz cargada de burla. ¿Crees que puedes hacerlo mejor que mis ingenieros? Arregla esto, y el coche es tuyo. La risa se extendió entre la multitud reunida. Alguien se rió con sarcasmo claro, como si el conserje fuera a solucionarlo. Elijah se quedó quieto un momento, su escoba apretada entre sus manos curtidas. Luego, con calma deliberada, la apoyó contra una maceta y se acercó al vehículo. Los ingenieros se apartaron inciertos. Clayton cruzó los brazos. Con una expresión de suficiencia, Elijah se inclinó sobre el compartimento del motor expuesto, sus ojos recorriendo el complejo arreglo de componentes. Sus dedos trazaron las rutas del cableado con la confianza de un conocimiento íntimo. Golpeó 2 veces una caja de conexiones, ajustó 2 cables que estaban mal asegurados y dio un paso atrás. Pruébalo ahora, dijo en voz baja Ann Clayton. Puso los ojos en blanco, pero presionó el botón de encendido en el llavero. El coche arrancó de inmediato. Su pantalla se iluminó con un brillo verde saludable. El silencio cayó sobre el estacionamiento. Cada rostro mostró sorpresa. Ninguno más que el de Clayton, cuya risa murió en su garganta durante varios segundos. Nadie se movió. El suave zumbido del motor eléctrico fue el único sonido en el silencio atónito del lugar. El rostro de Clayton pasó por expresiones de sorpresa, confusión, vergüenza y finalmente un desdén forzado. Suerte, murmuró, cerrando rápidamente el capó. Debe haber sido una conexión floja o algo simple. Los ingenieros se miraron entre ellos, sabiendo que no había sido nada simple en el sistema de diagnóstico. Había mostrado múltiples errores críticos, problemas que deberían haber requerido horas de solución. Elijah simplemente asintió y volvió a su escoba. Solo necesitaba el toque adecuado, dijo, reanudando su barrido como si no hubiera pasado nada extraordinario. Pero algo había cambiado. Mientras la multitud se dispersaba, varios ingenieros miraron a Elijah con nueva curiosidad. Ansou, que había presenciado todo desde la entrada del edificio, tenía su teléfono discretamente apuntando hacia la escena. Para la hora del almuerzo, los susurros se habían esparcido por toda Langston Innovations. En la cafetería, grupos se reunían, echando miradas ocasionales a Elijah mientras limpiaba mesas en una esquina. ¿Supiste lo que pasó en el estacionamiento? No puede ser. El conserje arregló mágicamente el prototipo en Clayton. Parecía haber visto un fantasma 2 días después. El video apareció en TikTok. Zoe lo había compartido en un chat privado con amigos, pero alguien lo publicó públicamente. El título decía, un conserje arregla el prototipo de $3 millones del CEO, como si fuera una tostadora. En pocas horas, había sido visto 50,000 veces. Al final del día, llegó a LinkedIn, donde profesionales de tecnología lo compartían, con comentarios como el talento oculto está en todas partes, y por eso se debe respetar a todos los empleados. El lunes por la mañana, Elijah llegó y encontró el ambiente en Langston notablemente diferente. Personas que nunca lo habían reconocido antes le saludaban con un asentimiento. Algunos ingenieros sonreían nerviosos al pasar junto a él en el ascensor. Una desarrolladora de software se presentó. Soy Amanda, dijo, extendiendo la mano. Lo que hiciste con el prototipo fue impresionante. Elijah estrechó su mano con una pequeña sonrisa. Solo fue una reparación sencilla, replicó ella. Hemos tenido a 3 ingenieros trabajando en ese problema durante semanas. Antes de que Elijah pudiera responder, el ascensor se detuvo en el piso 18. Cuando Amanda salió, se volvió hacia él. ¿Dónde aprendiste a hacer ese tipo de trabajo? Las puertas se cerraron antes de que él pudiera contestar a las 11. Elijah recibió un mensaje de texto de Dana en Recursos Humanos. Necesito verte en mi oficina lo antes posible. Cuando llegó, Dana no estaba sola. James Porter, jefe de seguridad de la empresa, estaba sentado junto a su escritorio, con una expresión severa. Por favor, sácate. Elijah, dijo Dana con tono profesional y neutral. James empujó un documento sobre el escritorio. Necesitamos hablar sobre un incidente del jueves pasado en la noche. Las cámaras de seguridad muestran que entraste al laboratorio de UA de fuera del horario permitido. Elijah miró el papel. Una advertencia formal, las áreas de O,
y de son de acceso restringido, continuó James. Tu autorización cubre solo áreas comunes y oficinas. Solo revisaba el sistema de ventilación, dijo Elijah. En voz baja, eso es trabajo del equipo de mantenimiento, no de conserjería, respondió Dana. Tu contrato especifica claramente las áreas permitidas, y, de no es una de ellas. Elijah miró a ambos. Luego firmó la advertencia sin protestar a levantarse para irse. Dijo simplemente, entendido pero la mirada en sus ojos llevaba una silenciosa actitud desafiante que ni Dana ni James pudieron pasar por alto. Mientras tanto, Zoe se había vuelto cada vez más intrigada por el misterio de Elijah Hales. Su curiosidad inicial se convirtió en una investigación completa entre sus clases, en la Universidad Northwestern, donde cursaba la maestría en Ingeniería Eléctrica. Buscaba en archivos en línea y bases de datos académicas. Al principio no encontró nada, sin presencia en redes sociales ni perfiles profesionales. Luego buscó en revistas académicas, buscando publicaciones de ingeniería. Ali estaba un artículo de 1992 titulado Algoritmos de aprendizaje adaptativo en sistemas de navegación automotriz, firmado por Elijah J. Hayes. Del MIT en búsquedas posteriores revelaron más publicaciones, patentes y presentaciones en conferencia, todas desde finales de los años 80 hasta finales de los 90, ¿no? Y luego, abruptamente, nada. Elijah Hayes simplemente desapareció del mundo académico y profesional. Alrededor de 2002, un artículo de periódico de 2001 ofrecía una pista denunciante. Afirma que se ignoraron preocupaciones sobre la seguridad de la IA en Tech Dynamics. El artículo mencionaba a un ingeniero que había alertado sobre sistemas de AI defectuosos apresurados para salir al mercado. No se nombraba al ingeniero, pero la línea de tiempo coincidía con la desaparición de Elijah de los círculos profesionales en esa tarde. Zoe encontró a Elijah limpiando las ventanas del vestíbulo en C. Acercó con cautela, consciente de que sus descubrimientos podrían no ser bien recibidos. Señor Hayes, comenzó, ¿puedo hablar con usted un momento en privado? Elijah se detuvo estudiando su rostro. ¿Algo malo con los ascensores otra vez? No, es sobre MIT Tech Dynamics. Su expresión se endureció ligeramente, pero asintió hacia un rincón tranquilo del vestíbulo. En una vez alejados de oídos curiosos, Zoe habló en voz baja. Usted fue ingeniero mecánico, enseñó en el MIT y publicó artículos sobre sistemas de aprendizaje adaptativo 20 años antes de que nadie más pensara en ellos. Elijah guardó silencio, sus ojos enfocados en el limpiador de ventanas que sostenía. ¿Qué pasó?, insistió Zoe. ¿Por qué estás aquí limpiando pisos cuando podrías estar dirigiendo el departamento de una ID? Elijah terminó con una sonrisa triste. La vida da vueltas, señorita Michelle. Zoe, por favor. Elijah suspiró. Como si tomara una decisión. Mi hermano menor, Marcus, trabajaba en Tech Dynamics. Estaba probando un nuevo sistema de guía con EA. Algo sobre lo que yo había expresado preocupaciones. Las medidas de seguridad no eran adecuadas. Se detuvo. El dolor aún era evidente. Después de todos estos años, hubo un accidente. Marcus no lo logró. Salí a la luz con mis preocupaciones sobre la tecnología. Mostré cómo se habían recortado esquinas para cumplir con los plazos. White Blow Queren, adivinó Zoe. En Elijah asintió. Hace 20 años, la lealtad a las empresas importaba más que la seguridad. No pude conseguir trabajo en ninguna parte de la industria. Al final, dejé de intentarlo y empecé a aceptar cualquier empleo que encontraba. ¿Pero por qué aquí? En una empresa tecnológica. Una ligera sonrisa cruzó su rostro. Todavía amo el trabajo, aunque solo sea desde las gradas. Su conversación fue interrumpida por un alboroto. Cerca de la recepción, Clayton Riker entraba furioso al vestíbulo, con el rostro como un trueno detrás de él. 2 miembros del equipo de TI apresuraban el paso para seguirle. Quiero ese video eliminado, decía Clayton. Cada copia, cada compartido, cada rastro. ¿Está claro? Se detuvo abruptamente al ver a Elijah y Zoe. En sus ojos se entrecerraron. Tú, señaló a Elijah. A mi oficina ahora. 15 minutos después. Elijah estaba frente al enorme escritorio de Clayton en el piso 40. La oficina ofrecía vistas panorámicas de Chicago, pero la atención de Clayton estaba fija en el conserje ante él. Ese video ha sido visto más de 1 millón de veces, dijo Clayton, con la voz tensa y furiosa. La junta me ha estado llamando todo el fin de semana. Elijah guardó silencio. Quieren saber por qué un conserje puede arreglar problemas que nuestro equipo de ingeniería no puede resolver. Están cuestionando mi liderazgo, mi manejo del talento. En Clayton se inclinó hacia adelante. Así que dime, Hayes, ¿quién diablos eres realmente? Solo un hombre haciendo su trabajo, señor. La risa de Clayton fue aguda y sin humor.
No investigué tu pasado después de esa escena con el coche. No eres cualquier cosa. Se levantó y rodeó el escritorio para ponerse incómodamente cerca de Elijah. No, esto es lo que va a pasar. Vas a arreglar un problema más para mi alumno real. Hay un algoritmo central en nuestro vehículo de autoaprendizaje que ha detenido el desarrollo por meses. Arréglalo y te triplico el sueldo. La burla en la voz de Clayton dejaba claro que creía que Elijah fallaría, que el arreglo del coche había sido una casualidad, un golpe de suerte imposible de repetir en Elijah. Lo pensó por un largo momento. Necesitaré los esquemas, los reales, no las versiones simplificadas que usa tu equipo para presentaciones en Clayton. Parpadeó, sorprendido por la confianza en la voz de Elijah. Y quiero a Zoe en la sala, añadió Elijah, la pasante. ¿Por qué? Hace buenas preguntas. En los ojos de Clayton se entrecerraron, pero asintió de forma cortante. Está bien. Mañana a las 9 de la mañana, en el laboratorio principal de hoy detendrás los esquemas. Y a tu asistente. En su tono sugería que estaba complaciendo una petición delirante, pero cuando fracases, volverás a trapear pisos y te quedas ahí. No MS videos. Vera. No más hacerse el ingeniero. En Elijah asintió una vez. Entendido. Mientras se daba la vuelta para irse, Clayton le gritó, una cosa más. Ayesla en la junta está observando esto ahora. No me vuelvas a avergonzar. De vuelta en el armario de mantenimiento que le servía de sala de descanso. Elijah estaba solo, su cuaderno gastado abierto frente a él. Las páginas contenían diseños y algoritmos muy por delante de lo que había en el prototipo actual de Langston. Ideas que había desarrollado años atrás, pero que nunca había tenido oportunidad de implementar. Mañana sería su primera vez de vuelta en un entorno de ingeniería real. En casi 2 décadas, el pensamiento lo llenaba tanto de anticipación como de miedo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Zoe. Acabo de enterarme de lo de mañana. ¿Cuál es el plan? Elijah sonrió levemente mientras escribía su respuesta. Hora de recordar quién fui en aquella noche. Después de que el edificio se había vaciado, Elijah estaba en el estacionamiento mirando el vehículo prototipo plateado, que había cambiado todo. Su reflejo se distorsionaba en su superficie brillante. Un hombre atrapado entre mundos, entre identidades. Durante 20 años, había sido invisible. Mañana, para bien o para mal, la gente lo vería de nuevo. Cuando Elijah se dio la vuelta para irse, su teléfono vibró con una notificación. El video viral acababa de alcanzar los 5 millones de reproducciones. La luz de la mañana filtraba a través de las paredes de vidrio del laboratorio de una y de Langston Innovations. Cuando Elijah Hayes entró por primera vez durante el horario laboral, a diferencia de sus visitas nocturnas, el espacio ahora zumbaba de actividad. Ingenieros encorvados sobre sus estaciones de trabajo, pantallas mostrando simulaciones complejas y el murmullo bajo de discusiones técnicas. Al cruzar el umbral, las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron. El uniforme de mantenimiento de la Marina que aún vestía contrastaba fuertemente con la vestimenta casual de negocios y las batas de laboratorio que lo rodeaban. Ansoo esperaba cerca de la mesa principal de conferencias, su sonrisa alentadora a pesar de la tensión en la sala. Buenos días, señor Hayes, dijo lo suficientemente alto para que otros escucharan el respeto en su voz. Solo Elijah está bien, respondió él en voz baja. Un ingeniero alto, con sienes canosas, se acercó, extendiendo la mano. Doctor Hayes, soy Wilson Gardner. Leí su artículo sobre patrones algorítmicos predictivos en la posgrado. Cambió completamente mi enfoque en programación. Antes de que Elijah pudiera responder, Clayton entró acompañado de 2 ejecutivos. Su expresión dejaba claro que no esperaba esa recepción. Empecemos, anunció Clayton con brusquedad. No tengo todo el día para este experimento. Wilson se retiró, pero no sin antes darle a Elijah un asentimiento respetuoso. Sobre la mesa de conferencias yacían varias tabletas y una pila de esquemas impresos. Clayton hizo un gesto impaciente. El algoritmo en cuestión se relaciona con las capacidades de autoaprendizaje de nuestro vehículo, específicamente con los protocolos de toma de decisiones ante condiciones inesperadas en la carretera. Su tono implicaba que estos conceptos estarían más allá de la comprensión de Elijah. Elijah tomó el esquema superior, sus ojos recorriendo. Los diagramas con eficiencia experimentada tienen un problema de recursión, dijo después de varios minutos de silencio. Clayton resopló. Sí, lo sabemos. Para eso supuestamente estás aquí, para arreglarlo. Elijah desplegó 3 esquemas, uno al lado del otro. No es solo recursión. Su sistema crea bucles de datos que retroalimentan la matriz de decisiones sin el filtrado adecuado a una alta velocidad. Esto causaría que el vehículo se detuvo, mirando a Clayton. Perdiera el control, posiblemente de forma catastrófica. Un murmullo recorrió a los ingenieros reunidos. Uno de ellos, un hombre joven con un suéter de Stanford, susurró en voz alta a su colega. Eso es exactamente lo que he estado diciendo durante meses. El rostro de Clayton se sonrojó. Conocemos.
Los riesgos teóricos, lo que necesitamos es una solución, no más identificación de problemas. Elijah sintió con calma. ¿Puedo?, preguntó a Zoe, señalando la estación de trabajo con computadora durante la siguiente hora. Elijah trabajó metódicamente, explicando su proceso a Zoe, mientras sus dedos se movían por el teclado con sorprendente destreza para un hombre que supuestamente pasaba sus días empujando un trapeador. Miren aquí, dijo, señalando una sección del código. Han complicado demasiado los protocolos de seguridad. Avises. El enfoque más simple es el mejor, no un pequeño retraso en el bucle de retroalimentación. Crea tiempo para la validación adecuada de datos. Ansó absorbía cada palabra, haciendo preguntas, de vez en cuando que revelaban su aguda inteligencia. Entonces, en lugar de intentar procesar todo simultáneamente, estás creando una jerarquía de prioridades. Exacto, sonrió Elijah. Un destello del profesor, que fue alguna vez emergía en sistemas críticos. No necesitas resolver todos los problemas a la vez. Necesitas resolver los problemas correctos en el orden correcto. Los ingenieros más jóvenes comenzaron a acercarse, atraídos por la claridad y sabiduría práctica en las explicaciones de Elijah. Incluso quienes inicialmente se mostraban escépticos. Ahora tomaban notas. Clayton notó la creciente audiencia y frunció el ceño. Avanzó, interrumpiendo deliberadamente. Aunque esta sesión de clase es entretenida, tenemos trabajo real que completar. Elijah no cayó en la provocación. La señorita Mitchell aprende rápido. Tiene buenos instintos, dijo, volviéndose hacia Zoe. Confía en esos instintos, incluso cuando la sala te dice que estás equivocada, especialmente entonces. Mientras continuaban trabajando, Elijah hacía pausas ocasionales, con la mirada perdida en uno de esos momentos. Zoe preguntó suavemente, ¿recuerda el MIT? Elijah sintió. Otra época. Otro mundo. Abrió su cuaderno gastado, mostrándole diagramas dibujados a mano de décadas atrás. Trabajaba en sistemas de aprendizaje adaptativo cuando la mayoría pensaba que IA solo significaba robots. En películas de ciencia ficción, los diagramas en su cuaderno mostraban conceptos notablemente similares a lo que Langston desarrollaba ahora, pero los diseños de Elijah eran más limpios, más elegantes, con protocolos de seguridad integrados en cada nivel. Estuviste décadas adelante de todos, dijo Zoe, con admiración en la voz. Y mira dónde me ha llevado, respondió Elijah con una sonrisa sin amargura. Solo una aceptación tranquila. Cerca del mediodía, Clayton regresó acompañado por el director de tecnología, un hombre nervioso llamado Paul Wilson. Se reunieron en un rincón, hablando en voz baja mientras miraban frecuentemente a Elijah. El teléfono de Zoe vibró con un mensaje de un amigo de ti. Atención, Riker acaba de restringir el acceso de Hayes al sistema. Nos dijo limitar sus permisos a solo lectura en la mayoría de los módulos. Ella mostró el mensaje a Elijah, quien simplemente asintió. Lo esperaba. Pero ¿cómo vas a arreglar algo sin acceso completo? Los ojos de Elijah se entrecerraron. Veces, las limitaciones fomentan la creatividad. Tomó una hoja en blanco. Antes de las computadoras, diseñábamos sistemas con lápiz y papel. Vamos a lo clásico durante las siguientes 3 horas. Elijah bosquejó un enfoque alternativo al algoritmo, usando solo los diagramas impresos de circuitos y herramientas básicas de simulación que Clayton no había pensado en restringir. El equipo de ingeniería había estado añadiendo capas de complejidad para resolver el problema de recursión. Elijah redujo todo a lo fundamental. La elegancia está en la simplicidad, le dijo a Zoe. Ellos intentan anticipar cada posible escenario. Eso es imposible. En su lugar, crea un sistema que pueda aprender y adaptarse con seguridad. A media tarde, Elijah había esbozado una solución completa, que no solo arreglaba el problema de recursión, sino que optimizaba todo el marco de toma de decisiones con una única y brillante modificación en el código. ¿Listos para probar?, preguntó a Zoe. Ella asintió. La emoción visible a pesar de su actitud profesional. Clayton había dispuesto que la simulación se ejecutara en la pantalla principal del laboratorio, claramente anticipando un fracaso público. Los ingenieros se reunieron mientras Zoe cargaba la solución de Elijah en el entorno de prueba. La simulación comenzó en una versión virtual del vehículo prototipo, navegando condiciones viales cada vez más complejas, donde pruebas anteriores mostraban a la IA dudando peligrosamente o compensando en exceso. La versión de Elijah se movía con confianza fluida, tomando decisiones que parecían casi humanas en su intuición correcta, cuando la prueba final, un escenario de evasión de obstáculo de emergencia que antes siempre hacía colapsar el sistema, se completó exitosamente. Un aplauso espontáneo estalló en el laboratorio. Lo logró, dijo Wilson Gardner, sacudiendo la cabeza con asombro. Un día solo le tomó. Un día. En el rostro de Clayton era un estudio de emociones encontradas. En alivio por el problema
resuelto. Ira contenida porque Elijah había tenido éxito donde su equipo había fallado. Ann forzó una sonrisa tensa. Prometiendo resultados iniciales, necesitaremos una validación exhaustiva. Por supuesto, mientras la emoción continuaba, Zoe se alejó para rellenar su café en la sala de descanso. Escuchó a dos técnicos de TI hablando sobre un correo que acababan de recibir. Riker quiere los registros de acceso de la sesión de AESOE. Pidió específicamente que documentemos y accedió a algo más allá del entorno de prueba. ¿Por qué? El tipo acaba de salvar el proyecto, eso está por encima de mi rango, hombre. Solo sé que el correo de Riker decía, no le des acceso completo, déjalo fallar. Parece que el jefe contaba con eso. Zoe regresó al laboratorio. Con la ira hirviendo bajo su fachada profesional, encontró a Clayton felicitando al equipo de ingeniería por la colaboración en la solución de problemas. Sin mencionar la contribución de Elijah, señor Riker, dijo ella, con voz firme a pesar del latir acelerado de su corazón. ¿Podemos hablar un momento? Clayton la siguió a un rincón apartado, con expresión impaciente. ¿Qué sucede, pasante? Estoy en medio de algo. Sé que restringió deliberadamente el acceso del señor Hayes. Ann quería que fracasara en el rostro de Clayton. Se endureció. Tenga mucho cuidado, señorita Mitchell. Está haciendo acusaciones graves contra su CEO. Tengo el correo electrónico, señor. Por un momento, una alarma genuina cruzó el rostro de Clayton antes de recuperar la compostura. Haría bien en recordar su lugar. En esta empresa, los pasantes temporales no suelen tener carreras prometedoras después de desafiar a los ejecutivos. Se dio la vuelta. Pero Zoe no había terminado. Ditedos modos. Arregló su algoritmo con lápiz y papel. ¿Qué le dice? Eso, sobre quién pertenece realmente aquí. Mientras tanto, Elijah hablaba con varios ingenieros que le preguntaban ansiosos sobre su enfoque. El ambiente se había transformado. Ya no era el conserje invisible, sino un colega cuyas ideas valoraban. Ann, cuando Zoe le contó sobre el sabotaje de Clayton, algo cambió en los ojos de Elijah. La aceptación paciente dio paso a una dignidad, tranquila teñida de decepción. Creo que he terminado aquí, dijo suavemente. ¿Qué? Pero lo solucionaste. Todos pueden ver ahora de qué eres capaz. Elijah negó con la cabeza. No me quieren aquí. No, de verdad. Ann recogió su cuaderno y las pocas pertenencias personales que había traído. Nunca estuve realmente de vuelta. Antes de que Zoe pudiera responder, Elijah se dirigió hacia la salida. Los ingenieros trataron de detenerlo para hacerle preguntas y entender qué sucedía. Pero él los pasó con educada determinación. Al entrar al ascensor, Wilson Gardner lo llamó Dr. Hayes. ¿A dónde va? Elijah esbozó una pequeña sonrisa. Solo Elijah está bien, y voy a casa. Las puertas se cerraron, dejando al laboratorio en un silencio confuso en esa noche. La junta directiva de Langston Innovations convocó una reunión de emergencia. En el éxito de la solución de Elijah había llegado a los niveles más altos junto con reportes preocupantes sobre el comportamiento de Clayton. Para la mañana siguiente, se había redactado una disculpa formal junto con una oferta para que Elijah se uniera al equipo de ingeniería en calidad oficial. Pero cuando seguridad fue a entregar la carta al casillero de Elijah, lo encontraron vacío. Su uniforme colgaba ordenadamente y su gafete estaba cuidadosamente colocado en la repisa. Elijah Hales había desaparecido otra vez. Pasaron 3 días sin señales de Elijah. Su pequeño apartamento en el sur de Chicago permanecía vacío, el correo acumulándose en el buzón en Langston Innovations. Su ausencia creó un vacío al que cualquiera habría esperado para un trabajador de mantenimiento. Sin embargo, Zoe Mitchell no aceptaba la desaparición de Elijah. Había pasado 2 días recopilando documentación, registros de acceso, cadenas de correos electrónicos, resultados de simulaciones, construyendo un expediente completo tanto de la contribución de Elijah como del intento de sabotaje de Clayton. El miércoles por la mañana, tomó una decisión que cambiaría todo. Usando su acceso al entorno de desarrollo, Zoe creó una versión pública de demostración del sistema de navegación del vehículo. Una réplica simplificada pero funcional de lo que Elijah había arreglado a mediodía. Exacto. Cuando la cafetería de la empresa estaba más concurrida, lanzó una transmisión en vivo desde su cuenta personal. Mi nombre es Zoe Mitchell, pasante de ingeniería en Langston Innovations, comenzó, con voz firme a pesar de la emoción. Hayes Tress Dias, un hombre llamado Elijah Hayes, resolvió un problema crítico de algoritmo que nuestro equipo de ingeniería había estado luchando por meses. Les voy a mostrar su solución en acción durante los siguientes 15 minutos. Zoe demostró metódicamente el antes y después del arreglo de Elijah, explicando en términos accesibles por qué su enfoque era revolucionario. Nunca acusó directamente a Clayton de sabotaje, pero la evidencia que presentó habló por sí sola. Este hombre no era un ejecutivo, ni siquiera un ingeniero en Langston. Kinkley era nuestro conserje,
Y ahora se ha ido porque hay quienes prefieren enterrar al genio antes que admitir que no lo vieron. La transmisión en vivo terminó, pero su impacto apenas comenzaba. En pocas horas, se había compartido miles de veces en blogs tecnológicos, recogieron la historia, presentándola como un moderno cuento de David contra Goliat. Aparecieron titulares en medios digitales. El CEO intenta enterrar la genialidad del conserje. Trabajador de mantenimiento negro resuelve un problema tecnológico irresoluble. El conserje que venció a Silicon Valley. Al caer la tarde, había llegado a medios de comunicación tradicionales. Analistas financieros comenzaron a cuestionar el liderazgo de Langston Innovations. Los inversores convocaron reuniones de emergencia. Las acciones de la empresa cayeron un 8% en la bolsa. Después del horario oficial en la elegante oficina en la esquina de Clayton Riker, se había convertido en un centro de crisis. Su asistente, atendía llamadas sin parar mientras Clayton permanecía encerrado en una videoconferencia con miembros cada vez más hostiles de la junta directiva. Esto es un desastre de relaciones públicas. Clayton, dijo Margaret Baker, presidenta de la junta, tenemos 3 grandes inversores amenazando con retirarse. Se está exagerando por completo, insistió Clayton. Arregló un algoritmo, uno solo, y ahora lo pintan como un genio incomprendido. Porque lo es, interrumpió otro miembro. Hoy recibí llamadas de 4 profesores de ingeniería diferentes que confirmaron que Hayes fue un pionero en sistemas adaptativos. Uno lo llamó la mente más innovadora de su generación. La voz de Margaret se endureció. La junta está convocando una moción de censura, Clayton. Sugiero que prepares una declaración. Mientras el mundo de Clayton se desmoronaba, Elijah estaba sentado en su modesta sala viendo la tormenta desarrollarse en su televisión antigua. Finalmente había regresado a casa tarde la noche anterior. Después de pasar días con su sobrino Hamir en Milwaukee, la repentina atención lo incomodaba profundamente. Todo lo contrario a la vida tranquila que había construido para sí mismo. Su teléfono acumulaba decenas de mensajes, la mayoría ignorados, pero un texto de Zoe llamó su atención. Siento si empeoré las cosas, pero mereces reconocimiento, y ellos merecen rendir cuentas. Elijah estaba escribiendo una respuesta. Cuando tocaron la puerta, afuera estaba un mensajero con un sobre que llevaba un logo corporativo desconocido. Vector Dynamics, una empresa tecnológica en ascenso, con sede San Francisco. La carta dentro era breve, pero intrigante. Una invitación para hablar en la próxima cumbre tecnológica de la costa oeste como innovador destacado, todos los gastos pagados, sin obligaciones. Más allá de compartir su historia y conocimientos, Elijah dejó la carta sobre la mesa de café. Indeciso, no hablar en público nunca había sido su fortaleza, ni siquiera en sus días de docente y después de 20 años de invisibilidad. La idea de pararse ante una audiencia de líderes tecnológicos era abrumadora. Su contemplación fue interrumpida por otro golpe en la puerta. Esta vez, al abrir, no había nadie, en solo una pequeña caja elegante con una nota adjunta. Una promesa. Es una promesa. Junta directiva de Langston. Con el corazón acelerado, Elijah salió. Estacionado en la acera estaba el vehículo prototipo, plateado, el mismo que había arreglado aquella fatídica mañana en el estacionamiento. Un pequeño grupo de vecinos se había reunido, murmurando admiración por la elegante máquina que parecía completamente fuera de lugar en su barrio de clase. Trabajadora en el teléfono de Elijah vibró con una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, una voz femenina lo saludó. Señor Hayes. Habla Margaret Baker, presidenta de Langston Innovations. Espero que nuestro regalo haya llegado bien. Así fue, respondió Elijah, aún asimilando la realidad de poseer ahora un vehículo multimillonario. Considérelo la primera parte de nuestra disculpa, continuó Margaret. La Junta también quisiera discutir una compensación por su solución al algoritmo. Y, si está dispuesto, una relación más formal de ahora en adelante. Lo agradezco, señora Baker, pero no estoy seguro de querer reincorporarme al mundo corporativo. Lo entiendo, pero tal vez consideraría ser consultor en sus propios términos. La puerta está abierta cuando quieran. Después de terminar la llamada, Elijah se paró junto al reluciente auto, su superficie reflejando las modestas casas de su vecindario. El contraste no pasó desapercibido para él ni para los niños que se habían reunido a admirar el vehículo. ¿De verdad es suyo, señor Hayes?, preguntó Danny, un niño de 12 años de la cuadra al parecer. Respondió Elijah con una pequeña sonrisa. ¿Cómo lo conseguiste? Elijah consideró la pregunta, arreglando algo que otros no pudieron. 2 semanas después, Elijah se encontraba en un elegante hotel de San Francisco, preparándose para su discurso principal en la cumbre tecnológica de la costa oeste. Tondos. La invitación había llegado de Catherine Barnett, CEO de Vector Dynamics y rival de larga data de Clayton Riker. Un dato que Zoe había descubierto y compartido con Elijah antes de que aceptara. Ella te está usando para avergonzar a Clayton,
le advirtió Zoe durante una de sus llamadas diarias probablemente. Elijah estuvo de acuerdo, pero añadió, también me está dando una plataforma. Más me vale aprovecharla ahora, parado entre bambalinas mientras el presentador lo introducía. Elijah sentía una calma extraña. El auditorio estaba lleno de ejecutivos tecnológicos, ingenieros y medios, todos ansiosos por escuchar al conserje, que había superado a Silicon Valley, cuando subió al escenario. Los aplausos fueron ensordecedores. Elijah esperó a que cesaran y habló simple y directamente. Hace 20 años, perdí todo por decir la verdad sobre tecnología insegura. Hoy, estoy aquí porque la verdad encontró su camino para salir durante los siguientes 30 minutos. Elijah contó su historia no con amargura ni enojo, sino con la sabia calma de quien ha visto la industria desde las alturas más altas y las posiciones más humildes. La mente no envejece, dijo hacia el final de su charla. No le importa qué uniforme lleves ni qué título tengas, solo necesita que alguien crea en ella de nuevo. La ovación de pie duró casi 5 minutos de vuelta en Langston Innovations. El ambiente se había transformado. Clayton Riker había sido suspendido administrativamente mientras la junta investigaba. Con rumores de renuncia forzada circulando por toda la empresa, Zoe le habían ofrecido un puesto permanente en el departamento de I, con el mandato específico de crear un programa de mentoría para talentos no tradicionales. Su primer acto oficial fue crear una iniciativa de reclutamiento dirigida a personal de mantenimiento y soporte en toda la compañía. Todos merecen ser vistos, les dijo al equipo de recursos humanos durante la reunión de planificación. Elijah Hayes no es el único genio oculto que existe en el programa, que ella nombró más allá de la placa. Rápidamente ganó apoyo de ingenieros que habían sido testigos de la brillantez de Elijah de primera mano. Wilson Gardner se ofreció como voluntario para impartir talleres técnicos diseñados para empleados sin formación formal en ingeniería, mientras la iniciativa tomaba forma. Zoe recibió un apoyo inesperado de Margaret Baker y la junta. El desastre de relaciones públicas por el trato a Elijah se había convertido en una oportunidad para reformar la cultura de Langston y su imagen pública. El día después de que el discurso principal de Elijah se volviera viral, Clayton Riker fue formalmente solicitado para que renunciara. La junta citó fallos en liderazgo y preocupaciones éticas en su declaración pública. En privado, le presentaron pruebas de su intento de sabotaje y prácticas discriminatorias que iban mucho más allá de su trato hacia Elijah. Con Clayton fuera, la junta enfrentó una decisión crítica sobre su reemplazo. Tras varias reuniones a puerta cerrada, tomaron una decisión inesperada. En lugar de traer a un ejecutivo externo, promovieron desde adentro, seleccionando a la doctora Lisa Harman, una directora de ingeniería respetada y conocida por su liderazgo ético. En San Francisco, Elijah recibió ofertas de trabajo de casi todas las grandes empresas tecnológicas. Vector Dynamics había hecho la oferta más agresiva, ofreciéndole el puesto de director de tecnología con una compensación inimaginable semanas atrás. Sin embargo, a pesar de lo tentadoras que eran estas oportunidades, Elijah dudaba. El mundo corporativo que una vez lo rechazó ahora lo quería desesperadamente de vuelta, pero, en sus términos, en su entorno. En su última noche en San Francisco, Elijah se sentó en el balcón del hotel con vista a la bahía, hablando por teléfono con Zoe. Me ofrecieron el puesto de CTO, le contó. Control creativo total, un equipo de 50 ingenieros, opciones sobre acciones por millones. Es increíble, respondió Zoe. ¿Vas a aceptarlo? Elijah observó cómo el atardecer pintaba el agua de dorado. He pasado semanas de 100 horas. La política corporativa, reuniones interminables. No estoy seguro de querer volver a esa vida. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta quedó en el aire mientras Elijah meditaba su respuesta. Quiero construir cosas a mi propio ritmo. Cosas que importen. Langston me ofreció un puesto permanente en un dijo Zoe. Después de un momento. También preguntan si considerarías volver como consultor, sin título, sin política, solo trabajando en problemas que te interesen. Elijah sonrió. Suena tentador. Déjame pensarlo después de terminar la llamada. Elijah tomó el llavero del vehículo prototipo que había hecho enviar a San Francisco. Para su visita, el auto representaba todo lo que había cambiado en su vida. Un símbolo de reconocimiento largamente negado. Llevalo finalmente visto a la mañana siguiente, en lugar de dirigirse al aeropuerto para su vuelo de regreso. Elijah se subió al elegante auto plateado. Programó el sistema de navegación hacia su antiguo B en Chicago. No la ruta, solo el destino. Luego activó el sistema de conducción autónoma que él había ayudado a desarrollar. Perfecto. Vamos a casa, dijo en voz baja mientras el vehículo se incorporaba suavemente al tráfico. Elijah no pudo evitar sonreír ante la ironía. 20 años invisible. Y ahora su trabajo sería visto por millones, guiándolos a salvo a casa sin que jamás supieran su nombre. El auto zumbaba bajo él. Su IA tomando miles de decisiones por segundo usando algoritmos
que él había refinado con lápiz y papel afuera. San Francisco quedaba atrás mientras el vehículo se incorporaba a la autopista hacia el este. Elijah Hayes volvía a casa, no para esconderse, sino para construir algo nuevo en sus propios términos. El viaje a casa le tomó 4 días. Podría haberlo hecho en 2, pero eligió la ruta panorámica, deteniéndose en pequeños pueblos y tomando desvíos hacia parques nacionales que siempre había querido visitar. El vehículo prototipo funcionó a la perfección. Su sistema de navegación, aprendiendo sus preferencias con cada milla en Chicago, lo recibió con su skyline familiar en el sol de la tarde, reflejándose en el lago Michigan mientras cruzaba los límites de la ciudad. En lugar de dirigirse directamente a su apartamento, Elijah se encontró conduciendo hacia el cementerio donde estaba enterrado su hermano. Márquez. La modesta lápida decía simplemente Ann Márquez Hayes, 1972 a 2001. Hermano querido. Mente brillante en Elijah se arrodilló junto a ella, quitando hojas caídas. No creerías el mes que he tenido, Márquez dijo suavemente. La gente está escuchando de nuevo. A más tarde esa noche, en su pequeño apartamento, Elijah se sentó rodeado de pilas de viejos diarios y artículos técnicos, artefactos de su vida pasada que había guardado en cajas bajo su cama por primera vez en casi 2 décadas. Se permitió revisar el trabajo que alguna vez lo definió en su teléfono. Sonó con un mensaje de texto de Zoe. ¿Cómo fue el viaje? La oficina se siente rara sin que arregles las cosas. Elijah sonrió mientras respondía. El viaje fue bien, reacostumbrándome a viejas ideas. Y el nuevo trabajo, desafiante. La junta aprobó mi programa de mentoría cuando Vince Hayes no había dado una respuesta definitiva a Langston sobre el papel de consultor. Parte de él aún dudaba en regresar a ese mundo, incluso en sus propios términos. Antes de que pudiera responder, apareció otra notificación en un correo electrónico de una dirección que no veía desde hacía más de 20 años. Nathan, de VectorSystems.com. El asunto decía simplemente, disculpa atrasada. La mano de Elijah tembló ligeramente al abrirlo. Nathan Kessler había sido su alumno más prometedor en el MIT, a más tarde su colega en Tech Dynamics, y, finalmente, una de las voces que testificaron en su contra durante la investigación, por denuncias internas. El correo comenzaba: Elijah, vi tu discurso en la cumbre, 20 años tarde, pero necesito decirte que tenías razón, y yo fui un cobarde. He cargado con la vergüenza de mi traición durante 2 décadas. Estaré en Chicago la próxima semana. Si estás dispuesto, me gustaría verte. Sin agenda, solo un viejo alumno que le debe la verdad a su mentor. En el mensaje terminaba con la información de contacto de Nathan y un simple cierre. Entenderé si borras esto. Elijah se reclinó, recuerdos inundándolo. Nathan había sido brillante, quizás el ingeniero más talentoso que Elijah jamás enseñó. Habían trabajado codo a codo desarrollando los primeros sistemas de inteligencia artificial, compartiendo una visión de tecnología que realmente mejoraría la vida humana. Luego llegó el contrato para drones militares. Elijah había identificado fallos críticos de seguridad en los sistemas de guía, fallos que podían provocar víctimas civiles catastróficas. Cuando expresó sus preocupaciones, la empresa presionó a todos para que aprobaran el sistema. De todos modos, a Nathan, joven y temeroso por su futuro, no solo fermo, sino que declaró que las preocupaciones de Elijah eran teóricas y excesivas. 3 días después, Elijah accedió a reunirse con Nathan en un pequeño café en Lincoln Park, lejos del corredor tecnológico del centro donde podrían reconocerlos. Nathan había envejecido bien, con el cabello plateado en las sienes, el rostro marcado pero distinguido. Ann se levantó cuando Elijah entró, con una expresión compleja de vergüenza y alivio. Te ves bien, dijo Nathan tras un apretón de manos torpe. 20 años de trabajo físico te mantienen en forma, respondió Elijah sin rencores. Pidieron café y durante varios minutos ninguno habló. Finalmente, Nathan rompió el silencio. Tenía 28 años. Tenía miedo de perder mi primer trabajo real y me convencieron personas que creía más inteligentes sobre negocios, de que tú estabas exagerando. Miró su taza. Me equivoqué, ellos se equivocaron, y la gente murió por eso. Elijah estudió al hombre frente a él. ¿Por qué ahora, Nathan? Mi historia ha estado pública durante semanas. ¿Podrías haber contactado antes, honestamente? He redactado correos para ti cada año, en el aniversario de la audiencia. Nunca los envié. Nathan sostuvo su mirada. Verte en ese escenario, hablando con la misma integridad que tenías entonces, rompió algo en mí. Ya no pude esconderme. Puso una tarjeta de presentación sobre la mesa. Soy vicepresidente ejecutivo de investigación en Vector Systems ahora. Tengo autoridad, recursos en C. Detuvo. Quiero hacerte una oferta. Asesor técnico senior. Tu propio laboratorio, tu propio equipo, autonomía total. Elijah tomó la tarjeta, dándole vueltas entre los dedos. Es un gran salto desde conserje Nois, Caradad,
insistió Nathan. Es interés propio. Estuviste 20 años adelante de todos, entonces solo puedo imaginar en qué has estado pensando mientras los demás trataban de ponerse al día. Antes de que Elijah respondiera, su teléfono vibró con una llamada de So-An Se. Disculpó para contestar. Hola, solo quería saber cómo estás, dijo ella. Pero suenas ocupado tomando café con Nathan Kessler, respondió Elijah en voz baja. Una pausa. De Vector Systems. Elijah, ten cuidado. He estado investigándolos para el programa de mentoría. Tienen reputación de ética cuestionable. Espionaje industrial, adquisiciones depredadoras, violaciones ambientales. ¿Eso es cierto?, respondió Elijah mirando en Nathan, quien revisaba su propio teléfono. Están tratando de reconstruir su imagen. Tu nombre les ayudaría con eso. Su voz se tornó preocupada. ¿No son con quienes quieres aliarte para tu regreso, Ann? Tras terminar la llamada, Elijah volvió a la mesa con expresión pensativa. ¿Problema?, preguntó Nathan. Solo información sobre Vector Systems que no conocía. Ann. Elijah dejó la tarjeta sobre la mesa. Nathan, ¿por qué una empresa con tu historial quiere a alguien como yo? Alguien conocido por priorizar la ética sobre las ganancias. La expresión de Nathan se tensó brevemente antes de volver a una sonrisa ensayada. Toda empresa tiene críticos. Estamos tratando de cambiar de rumbo. Tener a alguien con tu integridad moral nos ayudaría a hacerlo. No soy un lavador de reputación. Prefiero verlo como alinear nuestras prácticas con nuestro potencial. A Nathan se inclinó hacia adelante. Elijah, podrías tener un impacto real, una compensación significativa. El reconocimiento que mereces desde hace décadas. Elijah consideró la oferta, dándole vueltas en su mente como a uno de los complejos problemas que solía resolver. Era tentador. Los recursos, la plataforma, la validación antis, pero algo se sentía mal, como un circuito desalineado en un diseño perfecto. Necesito tiempo para pensarlo, finalmente dijo. A Nathan asintió, aparentemente satisfecho. Tómate todo el tiempo que necesites. La oferta no expirará. Ann, al día siguiente, en lugar de dirigirse a Langston o responder el mensaje de seguimiento de Nathan, Elijah condujo hacia el MIT. No había puesto un pie en el campus desde su abrupta partida hace 20 años, y medio esperaba ser reconocido o detenido. En cambio, se encontró siendo solo otro visitante, anónimo entre la multitud de estudiantes y profesores. En el edificio de ingeniería había sido renovado, pero la estructura básica seguía igual. Elijah se deslizó hasta el fondo de un aula donde una clase estaba en curso, una discusión sobre sistemas de aprendizaje adaptativo en tecnología del transporte. El desafío fundamental, decía el profesor, es crear una inteligencia artificial que pueda tomar decisiones semejantes a las humanas, sin la misma vacilación. Elijah sonrió para sí. Había escrito palabras casi idénticas en un artículo en 1994, mientras los estudiantes presentaban sus proyectos. Elijah sintió un orgullo agridulce en estas jóvenes mentes. Construían sobre los cimientos que él había ayudado a poner, explorando preguntas que había formulado décadas atrás. Nunca sabrían quién era. Sentado silencioso en la última fila, pero de alguna forma pequeña, su trabajo vivía a través del de ellos. Después de la clase, Elijah vagó por los pasillos, hasta que se encontró en el laboratorio de robótica. Un conserje trapeaba cerca, con llaves que tintineaban en su cinturón, igual que las que Elijah había llevado en Langston. ¿Te importa si doy una vuelta?, preguntó Elijah. El hombre se encogió de hombros. Solo no toques nada. Son muy especiales con sus robots. Elijah le dio las gracias y recorrió el laboratorio, examinando proyectos en diversas etapas de realización. En una esquina, un equipo de estudiantes trabajaba en un pequeño vehículo autónomo no muy distinto, de una versión miniatura del prototipo de Langston. Disculpe, llamó uno de los estudiantes al notar que Elijah observaba su trabajo. ¿Es usted, profesor? No, respondió Elijah con una pequeña sonrisa. Solo alguien interesado en su proyecto. El estudiante, ansioso por compartir, comenzó a explicar su sistema de navegación. Elijah escuchó, haciendo preguntas ocasionales, que revelaban más entendimiento que el visitante promedio. Al terminar la conversación, 3 estudiantes más se unieron, todos emocionados por las ideas de Elijah. ¿Realmente sabes de esto?, comentó uno. ¿Trabajas en el campo? Solía hacerlo, respondió Elijah simplemente mientras conducía a casa esa noche. Elijah sintió un propósito que no había experimentado en años en el entusiasmo de los estudiantes. Había reavivado algo en él, no exactamente ambición, sino un recordatorio de por qué había amado la ingeniería en primer lugar, a la pura alegría de resolver problemas que importan. Su siguiente parada fue Milwaukee, donde su sobrino Jamir terminaba su último año de secundaria. El muchacho tenía los ojos de Márquez y la misma mente rápida que parecía correr en la familia Hayes. Todos en la escuela hablan de ti. Tío Elijah, dijo Jamir mientras comían en un diner local. Dicen que eres una especie de genio que ha estado oculto todo este tiempo.
Elijah negó con la cabeza. Avergonzado. Solo un hombre que sabía cómo arreglar algo. Los foros de ingeniería están llenos de gente analizando tu código. Hablan de ti como si fueras un fantasma o algo así. Anjamir se inclinó hacia adelante. Bajando la voz en conspiración, uno de mis profesores me llamó aparte para preguntarme si realmente eras mi tío. ¿Qué le dijiste? Que me enseñaste a reconstruir un motor cuando tenía 10 años y que eres la persona más inteligente que conozco. Anjamir sonrió, pero no le dije que eres la razón por la que me postulé a programas de ingeniería. En Elijah sintió un nudo en la garganta. ¿Entraste a algún buen lugar? Anjamir deslizó un sobre la mesa dentro. Había una carta de aceptación del MIT. El mismo programa donde Elijah había enseñado iba a mantenerlo en secreto. ¿Pero luego te hiciste famoso en Elijah? Leyó la carta 2 veces, el orgullo hinchándole el pecho. Tu padre habría estado muy orgulloso, lo sé, respondió Jamir con seriedad en sus ojos. Por eso necesito preguntarte algo. Todas estas empresas que quieren contratarte ahora, ¿vas a aceptar alguna de esas ofertas? Lo estoy considerando. ¿Por qué? Porque no solo estás construyendo máquinas, tío Elijah. Estás construyendo un legado. Anjamir tocó la carta del MIT como, yo lo veo, tienes una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para construir cosas que ayuden a la gente, sin comprometer tus principios. En cuando Elijah regresó a Chicago, encontró una carta formal esperándolo en su buzón a la junta directiva de Langston Innovations. Solicitaba su consultoría para el próximo lanzamiento público del vehículo de autoaprendizaje. Nos gustaría que usted sea el rostro de la innovación, decía la nota firmada por la propia Margaret Baker. A diferencia de la oferta de Nathan, esta incluía control creativo total sobre los aspectos técnicos del proyecto. No solo un nombre para publicidad. Al día siguiente llegó una segunda carta, esta vez de Zoe, con detalles sobre la incubadora tecnológica liderada por diversidad que estaba creando Ann. La había llamado AC Labs y quería que Elijah fuera mentor de la primera generación de participantes. No se trata de títulos, escribió, sino de construir algo que importe. Sentado en su pequeña sala esa noche, rodeado de los restos de su pasado y las posibilidades de su futuro, Elijah tomó su decisión. Llamó primero a Nathan. Agradezco la oferta, dijo, pero debo rechazarla. ¿Puedo preguntar por qué? La decepción de Nathan era evidente. Porque hace 20 años elegí principios sobre posición. No voy a cambiar eso ahora. Luego llamó a Margaret en Langston, aceptando su oferta de consultoría con una condición. Zoe dirigirá IDE y yo seguiré como asesor. Sin títulos, sin política, Margaret aceptó de inmediato. Finalmente, le envió un mensaje a Jamir. Decidí ayudar a construir algo que importe, comenzando por apoyar a la próxima generación de ingenieros como tú. 6 semanas después del regreso de Elijah a Langston Innovations como consultor, comenzaron a circular rumores en la comunidad tecnológica de Chicago. Clayton Riker había vuelto a Leventars tras su renuncia forzada. Había mantenido un perfil bajo hasta que Vector Systems anunció su nombramiento como nuevo director de estrategia. ¿Viste esto?, preguntó Zoe, mostrando a Elijah el comunicado de prensa en su tableta mientras revisaban diseños en el laboratorio de uno. Y de Elijah asintió. Sin sorpresa, Nathan siempre supo aprovechar las oportunidades. ¿Hay más?, continuó Zoe desplazándose hacia abajo. Han contratado a 6 exingenieros de Langston en el último mes. Todos del equipo de vehículos. Y Elijah frunció el ceño. El patrón era demasiado deliberado para ser coincidencia. Están construyendo un programa competidor con nuestra gente. Gente que conoce nuestros sistemas. Antes de que pudieran discutir más, Wilson Garner entró apresurado, su acostumbrada calma visiblemente afectada. Hemos tenido una brecha, anunció. Alguien accedió al servidor seguro que contiene los diseños del algoritmo central. Todavía están evaluando el daño, pero parece dirigido. Solo se accedió a archivos relacionados con el vehículo de autoaprendizaje. En la expresión de Elijah se ensombreció. Fue anoche entre las 2 y las 4 de la mañana. El acceso se originó desde dentro del edificio Zoe y Elijah se miraron. ¿Quién estaba aquí a esa hora?, preguntó ella. Los registros de seguridad muestran un equipo de mantenimiento haciendo trabajo estándar en el sistema H5AC CSI. Tenían autorización adecuada. Ann Wilson se pasó una mano por el cabello. Pero algo no cuadra en el acceso al servidor. Usó protocolos de autenticación de alto nivel. Elijah abrió su laptop, los dedos moviéndose rápidamente por el teclado. Déjame ver el patrón de intrusión. Ann Wilson le envió los registros y Elijah los estudió atentamente. Con el rostro cada vez más preocupado, esta firma de código Dio. Finalmente, la reconozco. ¿De dónde?, preguntó Zoe, inclinándose sobre su hombro. Está basada en un protocolo de evasión de seguridad que desarrollé en el MIT. Solo fue un ejercicio teórico. ¿Solo 2 personas más lo vieron? Elijah levantó la vista. Uno fue mi hermano, el otro fue Nathan Kessler.
Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire. Nathan, ahora en Vector Systems junto a Clayton, había ejecutado o autorizado la brecha, usando los propios métodos de Elijah. Tenemos que enfrentarlo, dijo Zoe más tarde esa tarde. Elijah y Zoe estaban sentados en el vestíbulo de la oficina de Vector Systems en Chicago, esperando que Nathan regresara de una reunión cuando, finalmente apareció. Su sorpresa al verlos dio paso rápidamente a una cordialidad corporativa ensayada. Elijah, señorita Mitchell. Esto es inesperado, dijo, señalando el ascensor. Mi oficina, ya en la elegante oficina en la esquina de Nata. Las cortesías fueron abandonadas rápidamente en Elijah. Colocó sobre el escritorio una impresión del código de intrusión Rick. ¿No es esto? Nathan la miró con expresión cuidadosamente. ¿Neutral? ¿Debería? Es una versión modificada del protocolo de evasión de seguridad que te mostré en el MIT en 1998. El que específicamente dije que nunca debía implementarse porque no dejaba rastro del punto de acceso original. Eso fue hace mucho tiempo, Elijah. No tanto como para que lo recuerdes lo suficiente para usarlo contra Langston. La voz de Elijah se mantuvo calmada, pero sus ojos reflejaban una intensidad fría. Anoche accediste a nuestros servidores a una sonrisa de Nathan. Desapareció. Eso es una acusación seria sin pruebas. El código es la prueba, intervino Zoe. Es como una huella dactilar, circunstancial en el mejor de los casos. Los programadores se copian ideas todo el tiempo. Nathan se reclinó en su silla. Además, ¿para qué querríamos los algoritmos obsoletos de Langston? Nuestra tecnología está generaciones adelante, ¿por eso contrataste a Clayton Riker y a 6 de nuestros ingenieros? Preguntó Elijah. Algo brilló en los ojos de Nathan, tal vez molestia por ser cuestionado o frustración por ser descubierto. La movilidad corporativa es la naturaleza de nuestra industria. Seguramente entiendes eso. Elijah se levantó recogiendo la impresión. No has aprendido nada en 20 años, Nathan. Sigues tomando atajos, escondiéndote tras eufemismos corporativos, y tú sigues siendo ingenuo sobre cómo funcionan los negocios, replicó Nathan, perdiendo finalmente la compostura. Algunos vivimos en el mundo real, donde los ideales no pagan las cuentas, lo hacen cuando están integrados en algo en lo que la gente puede confiar, respondió Elijah, dirigiéndose hacia la puerta. Recuerda eso cuando sus algoritmos copiados fallen porque no entendieron los principios fundamentales. Al salir de Vector Systems, Zoe miró a Elijah. Eso se sintió bien. Pero, ¿y ahora qué? Tienen nuestro código, tienen una copia de lo que creen que es importante, corrigió Elijah. Pero se les escapó algo crucial de regreso en Langston. Elijah convocó una reunión urgente con el equipo de ingeniería. Nos quedan 3 semanas para el anuncio público de nuestro vehículo. Necesitamos implementar una mejora de seguridad. He estado trabajando en una que no estaba en los archivos del servidor durante las siguientes 2 semanas. El departamento de I.O. y de Langston operó en un estado de urgencia controlada. La mejora de Elijah no era solo un parche de seguridad, era una mejora fundamental en las capacidades de aprendizaje del vehículo, que hacía que el algoritmo robado pareciera primitivo en comparación. Mientras tanto, los foros en línea comenzaron a llenarse de escepticismo sobre las contribuciones de Elijah. Cuentas anónimas cuestionaban si realmente él había sido el autor del algoritmo revolucionario, sugiriendo que solo se había atribuido el mérito por el trabajo del equipo de Langston. Es una campaña coordinada, dijo Zoe, mostrando a Elijah el patrón de publicaciones negativas. Mira esto. Sacó registros financieros que había obtenido por medio de un amigo en contabilidad. Clayton todavía posee acciones de Langston a través de una empresa fantasma. Se beneficia si nuestro valor baja antes del lanzamiento. La campaña de desprestigio se intensificó a medida que se acercaba la fecha de lanzamiento. En blogs tecnológicos que habían celebrado la historia de Elijah ahora publicaban titulares que cuestionaban sus credenciales. Clayton dio entrevistas insinuando la verdadera historia detrás del avance del algoritmo de Langston. 3 días antes de la conferencia de prensa programada, Langston realizó un ensayo general en Elijah, que presentaría la tecnología junto a Zoe y la nueva CEO, Lisa Harman. Estaba inusualmente callado. ¿Todo bien?, preguntó Zoe durante un receso. Solo pensando en qué decir, respondió Elijah. Quieren hacer esto sobre mí, pero siempre se trató del trabajo. A la mañana de la conferencia, llegó con un drama inesperado. En Vector Systems emitió un comunicado anunciando su propia tecnología de conducción autónoma, programando una demostración para la semana siguiente, claramente tratando de robarse el protagonismo de Langston. El auditorio estaba lleno de periodistas, analistas de la industria, inversionistas. A los equipos de cámaras se alineaban en la pared trasera representantes de redes sociales. Estaban listos con sus dispositivos para transmitir los momentos destacados. Lisa Harman abrió el evento con formalidades corporativas. Luego presentó a Zoe para que explicara las especificaciones técnicas. Finalmente, se volvió hacia Elijah. Y ahora, el hombre cuyo brillante trabajo hizo posible este avance, Elijah Hayes,
En cuando Elijah se acercó al podio, un silencio se apoderó de la sala por un momento. Simplemente miró al mar de rostros expectantes, las luces rojas de los dispositivos de grabación, el resplandor de las pantallas al luego, dejando a un lado sus palabras preparadas. Habló desde el corazón. Hace 20 años perdí tu por decir la verdad sobre una tecnología que no estaba lista, tecnología que valoraba la velocidad sobre la seguridad. Me volví invisible porque me negué a comprometer mis principios. En su voz ganó fuerza. Pasé esos años observando, aprendiendo, arreglando cosas que otros pasaban por alto. No porque fuera mi trabajo, sino porque eso es lo que soy. En la sala quedó en completo silencio. Hoy no se trata de reivindicarme a mí, se trata de recordar por qué construimos estas cosas en primer lugar. Para servir a la humanidad, no solo a los accionistas. Se trata de la dignidad del trabajo, ya sea hecho en una oficina de esquina, o mientras empujas un trapeador, señaló el vehículo, prototipo expuesto en el escenario, y se trata de reconocer que las mentes brillantes existen, en todas partes. A menudo en lugares en los que nos enseñan a no mirar a los aplausos comenzaron lentamente. Luego crecieron hasta llenar el auditorio, los periodistas se pusieron de pie, incluso los veteranos cínicos de la industria se sintieron conmovidos por la sinceridad espontánea de las palabras de Elijah. Al caer la noche, fragmentos del discurso se habían vuelto virales en silenciosa brillantez y Elijah Hayes fueron tendencia mundial. En la narrativa había cambiado, dejando de cuestionar sus credenciales para celebrar su trayectoria. Al día siguiente, Elijah se presentó ante la junta directiva de Langston, en una reunión programada, pero en lugar de hablar sobre el exitoso lanzamiento, planteó una preocupación inesperada. Necesitamos revisar todas las asociaciones de Langston, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa, especialmente las que tenemos con empresas como Vector Systems. ¿Qué estamos viendo?, preguntó Margaret Baker, abriendo el expediente. Evidencias de que Vector Systems ha estado involucrada en espionaje industrial contra múltiples compañías. No solo Langston. También se les asocia con violaciones ambientales y abusos laborales en el extranjero. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Son acusaciones graves. Elijah, dijo uno. Son hechos documentados, respondió él. Y Langston tiene 3 empresas conjuntas con subsidiarias de Vector Systems. Elijah se inclinó hacia adelante. Le pido a la junta que rompa esas relaciones. En el debate que siguió fue acalorado. Algunos argumentaban que las realidades comerciales exigían mantener esas asociaciones. Otros temían repercusiones legales por romper contratos. Anne Zoe, invitada a presentar datos sobre las implicaciones financieras, hizo el argumento decisivo. El liderazgo ético no solo es moralmente correcto, sino cada vez más rentable. Las compañías con prácticas éticas documentadas superaron a sus competidores en un 12% en promedio durante 5 años cuando llegó la votación. Few 17-3 a favor de la propuesta de Elijah. Langston comenzaría el proceso de deshacer sus asociaciones con Vector Systems. Esa misma noche, mientras Elijah salía del edificio, su teléfono sonó con una llamada de Jamir. Tío Elijah, la voz de su sobrino estaba cargada de preocupación. Está pasando algo raro. Estoy recibiendo un montón de mensajes en redes sociales de gente preguntando por ti, tratando de que diga cosas sobre nuestra familia. ¿Qué tipo de cosas? Cosas personales, historia familiar. Un tipo me ofreció dinero por historias sobre ti. En Jamir hizo una pausa. Y hay un sitio web con un montón de mentiras sobre papá y cómo murió. Dicen que inventaste toda la historia del denunciante. Elijah apretó el teléfono con fuerza. No respondas nada, Jamirán. Esto no es sobre la verdad, es sobre intimidación. Después de asegurarse de que Jamir estuviera bien, Elijah llamó a Zoe y le explicó la situación. Ahora están atacando a mi familia. Esto se ha salido de control. Quizás tenga algo que pueda ayudar, respondió Zoe. ¿Recuerdas a esa influencer tecnológica que pidió una entrevista la semana pasada? Amanda Ross. Se especializa en investigaciones profundas sobre ética. En la industria, organízalo, dijo Elijah. Es hora de contraatacar con hechos. 3 días después, Amanda Ross publicó un análisis exhaustivo del código original del prototipo de Elijah de hace décadas, comparándolo lado a lado con los estándares actuales de la industria. Su veredicto fue inequívoco en Elijah. Hayes había sido un pionero cuyo trabajo anticipó los desarrollos modernos por casi 20 años. El artículo se volvió viral, con destacados ingenieros y académicos sumando sus respaldos. La opinión pública, ya favorable a Elijah tras su discurso, se consolidó aún más a su favor. Entonces llegó la bomba. Un ex empleado de Vector Systems, inspirado por la historia de Elijah, filtró anónimamente correos y documentos que demostraban no solo los recientes intentos de sabotaje, sino un patrón de prácticas poco éticas, autorizadas tanto por Nathan como por Clayton. Las pruebas fueron lo suficientemente contundentes como para provocar una investigación federal en cuestión de días. Las acciones de Vector Systems se desplomaron. Clayton y Nathan
fueron suspendidos administrativamente. Mientras duraba la investigación, la demostración tecnológica planeada por la empresa fue pospuesta indefinidamente en Langston. El ambiente era de vindicación, pero no de celebración. Elijah insistió en que la empresa tomara el camino ético, emitiendo una declaración sencilla: no construimos solo con códigos, sino con conciencia. Ese es el único camino sostenible. Hacia adelante, en cuando los periodistas le pidieron una respuesta más triunfal, Elijah negó con la cabeza. El trabajo habla por sí mismo. Eso es todo lo que siempre quise. A la luz de la mañana brillaba sobre una caravana de vehículos que serpenteaba por el desierto de Nevada al frente. El vehículo prototipo de autoaprendizaje de Langston Innovations navegaba el terreno áspero, con una gracia fluida que parecía casi viva en el asiento del pasajero. Elijah Hayes observaba cómo el sistema de navegación respondía a obstáculos inesperados con la precisión intuitiva que había sido su vida entera. ¿Nervioso?, preguntó Zoe desde el asiento trasero, inclinándose para estudiar la pantalla del tablero. No por él, Otto, respondió Elijah con una pequeña sonrisa. Por todo esto, señaló la caravana de medios que lo seguía. Las cámaras capturaban cada momento del viaje en el desafío patrocinado por el gobierno para vehículos autónomos. Había traído competidores de todo el mundo, gigantes tecnológicos y startups por igual, todos compitiendo para demostrar el futuro del transporte tras el exitoso lanzamiento del producto de Langston 2 meses antes. La Junta insistió en inscribir su vehículo en la competencia. No se trata solo de ganar, había explicado Lisa Harman, la nueva CEO de Langston. Se trata de mostrar al mundo cómo es la innovación ética ahora. Mientras se acercaban a la línea de salida del curso final de pruebas, Elijah sentía una responsabilidad que iba más allá de la competencia. En el auto representaba no solo su redemption, sino una visión de tecnología guiada por valores humanos, en lugar de solo márgenes de ganancia. En la zona de preparación, ingenieros de las empresas competidoras hacían ajustes de última hora a sus vehículos AN3, a diferencia de la mayoría de los equipos que programaban respuestas específicas para desafíos anticipados. Elijah insistió en que el enfoque de Langston fuera distinto. Estableceremos los parámetros básicos, les dijo al equipo de ingeniería, pero luego dejaremos que la IA aprenda con mínima interferencia. Ese es todo el sentido, en crear algo que pueda adaptarse. De verdad, algunos miembros de la Junta cuestionaron esta estrategia. Estamos arriesgando demasiado, argumentó uno. Los otros equipos programan para cada posible escenario, y por eso van a fracasar, respondió Elijah. No puedes anticipar todo. La verdadera inteligencia viene de la capacidad para manejar lo inesperado ahora. Mientras los oficiales de la competencia daban las instrucciones finales, la confianza de Elijah en el enfoque permanecía firme. En él y Zoe se unieron a los demás espectadores en el área de observación, donde grandes pantallas mostrarían el progreso de cada vehículo en el recorrido. Damas y caballeros, anunció el juez principal, bienvenidos a la etapa final del Desafío Nacional de Vehículos Autónomos. El recorrido de hoy incluye terreno extremo, simulaciones climáticas, obstáculos inesperados y escenarios complejos de toma de decisiones. Los vehículos navegarán sin intervención humana a uno. Los autos competidores partieron en intervalos de 5 minutos en las 2 primeras entradas. Tuvieron buen desempeño en los primeros desafíos del terreno, pero fallaron cuando enfrentaron una simulación de inundación repentina. Nosmeluaro de un gigante de Silicon Valley llegó más lejos, pero se detuvo completamente al enfrentarse a un escenario de decisión ética, teniendo que elegir entre atropellar escombros en la carretera o desviarse hacia una barrera de seguridad. Cuando llegó el turno de Langston, un silencio se apoderó de la multitud. En el elegante vehículo plateado arrancó con suavidad. Sus sensores recolectaban y procesaban datos continuamente sobre su entorno. Los primeros desafíos, pendientes pronunciadas, grava suelta, curvas cerradas, fueron sorteados con precisión fluida. Al entrar en la zona de simulación meteorológica, una intensa lluvia artificial redujo la visibilidad casi a cero, mientras otros vehículos habían reducido la velocidad a paso de tortuga o se habían detenido por completo. El auto de Langston ajustó su velocidad apropiadamente, pero mantuvo su rumbo. Está leyendo la textura del camino a través del agua, explicó Zoe a los periodistas reunidos cerca. La IA prioriza diferentes entradas sensoriales según las condiciones en las pantallas. Observaron cómo el vehículo se acercaba al escenario de decisión ética que había paralizado al competidor. Anterior, en escombros en la carretera aparecieron Repent, con una barrera de seguridad a un lado y una caída pronunciada al otro. Elijah contuvo la respiración en lugar de elegir entre 2 opciones malas. El auto hizo algo inesperado, redujo la velocidad instantáneamente y maniobró entre los escombros de una manera que ninguno de los programadores había codificado específicamente. Creó una tercera opción, susurró Elijah, con una sonrisa orgullosa extendiéndose en su rostro.
Mientras el vehículo continuaba, atravesando desafíos cada vez más difíciles, la mente de Elijah vagó hacia los primeros días de su carrera. Imágenes pasaron por su memoria en un Elijah, mucho más joven, trabajando hasta tarde en un laboratorio del MIT. Su hermano Marcus observando con fascinación cómo los primeros prototipos se desplazaban torpemente por los pisos de prueba, ambos soñando con máquinas que pudieran pensar en su ensoñación. Fue interrumpida por jadeos de la multitud en pantalla. El vehículo de otro competidor había fallado en una sección estrecha de un puente, bloqueando el paso y enviando señales de advertencia, según las reglas de la competencia. Esto requeriría intervención humana y descalificación del vehículo. Detenido pero antes de que el equipo de seguridad pudiera responder, el auto de Langston se acercó a la escena, se detuvo a una distancia segura, evaluó la situación y luego, para asombro de todos, avanzó cuidadosamente y empujó el vehículo. Detenido hacia un lado del puente, despejando el camino. ¿Acaba de ayudar al otro auto?, preguntó alguien incrédulo entre la multitud. Elijah asintió, con una expresión mezcla de sorpresa y vindicación. Programamos protocolos básicos de asistencia, pero la IA decidió por sí misma que ayudar era la solución óptima. El inesperado acto de cooperación entre máquinas se convirtió en el momento definitorio de la competencia, cuando el vehículo de Langston cruzó la línea de meta, completando con éxito todos los desafíos. Las redes sociales ya vibraban con clips de lo que los periodistas llamaron el protocolo de empatía. En las posiciones finales se anunciaron esa tarde. Bajo el sol de Nevada, Langston Innovations había ganado por un margen significativo, pero los titulares no se centraron en la victoria. En cambio, los medios destacaron cómo el vehículo había demostrado algo más allá de simples habilidades de navegación. El vehículo AI mostró empatía. El futuro de la tecnología ética en el auto de autoaprendizaje de Langston ayuda a competidor en un movimiento sin precedentes. El modelo de IES demuestra cooperación entre máquinas, más que solo competencia. Durante la ceremonia de premiación, una representante gubernamental se acercó a Elijah con una propuesta inesperada. El Departamento de Transporte está formando un consejo para desarrollar estándares éticos para tecnologías autónomas, explicó. Nos gustaría que usted forme parte. Elijah dudó. No soy mucho de burocracia ni comités. No necesitamos otro burócrata. Señor Ayes, necesitamos a alguien que entienda que la tecnología debe servir a la humanidad. No al revés. Le entregó su tarjeta. Piénselo. Esto no se trata de regulaciones, se trata de moldear el futuro. Tardó en el hotel mientras el equipo de Langston celebraba la victoria en Seoul. Encontró a Elijah sentado solo en la terraza, mirando las estrellas. Todos se preguntan a dónde desapareció nuestro invitado de honor, dijo ella, uniéndose a él. Solo necesitaba un poco de tranquilidad. Le mostró la tarjeta del funcionario gubernamental. ¿Quieren que ayude a redactar estándares éticos para la IA? Eso es perfecto. Serías. Rechacé el puesto a tiempo completo, interrumpió Elijah suavemente, pero acepté ser mentor de algunos de sus jóvenes ingenieros. Sonrió al ver la expresión sorprendida de Zoe. He terminado con las instituciones. Mi lugar está con la próxima generación, no en salas de comité. Zoe asintió lentamente. Hablando de la próxima generación, tengo noticias. Me contactó una editorial. Quieren que escriba un libro sobre tu historia, sobre el conserje que cambió una industria. Mi historia aún no ha terminado, respondió Elijah. Eso es lo que la hace interesante. En show vaciló. Lo llamaré el plan maestro de un conserje. ¿Qué te parece? Elijah rió suavemente. Creo que deberías contarla a tu manera. Te lo has ganado. 2 semanas después, de regreso en Chicago, Zoe estaba sobre la alfombra roja circular del escenario de una charla TED, dirigiéndose a un auditorio lleno y a miles en transmisión en vivo. La brillantez no lleva placa, comenzó, no lleva uniforme, ni título, ni oficina. A veces empuja un trapeador por pasillos vacíos en la noche, resolviendo problemas que otros ni siquiera reconocen. Su presentación trazó el recorrido de Elijah, desde académico respetado hasta denunciante, conserje y pionero de la industria. Una vez, el público quedó cautivado al revelar detalles inéditos del algoritmo que cambió la tecnología del transporte. Lo más revolucionario no estaba en el código en sí, explicó, estaba en la filosofía detrás de Elijah Hayes. No solo enseñó a las máquinas a navegar carreteras, les enseñó a valorar la vida humana. Mientras la charla de Zoe se volvía viral, acumulando millones de vistas en días, Elijah estaba inmerso en una conversación muy diferente. Había solicitado y obtenido una breve reunión con Clayton Riker, quien esperaba juicio por cargos de espionaje corporativo y fraude financiero. Se sentaron frente a frente, en una austera sala de visitantes. El costoso traje de Clayton había sido reemplazado por ropa estándar.
su presencia autoritaria disminuida. «Por las circunstancias, ¿por qué estás aquí?», preguntó Clayton con evidente sospecha. «Vienes a presumir, ¿no?», respondió Elijah. «Simplemente vine a entender». «¿Entender qué?». «Tuviste todas las ventajas», dijo Elijah, inclinándose un poco. «Educación, riqueza, posición, poder, y lo desperdiciaste todo tratando de ser más importante que útil». En el rostro de Clayton se sonrojó de ira. «No sabes nada de mí ni de lo que construí. Sé que veías a las personas como herramientas, no como talento. Sé que valorabas el estatus sobre la sustancia». El tono de Elijah se mantuvo firme, sin malicia. «Y sé que nunca entendiste que la verdadera innovación nace de ver potencial donde otros ni siquiera se molestan en mirar por un momento». Una genuina confusión cruzó el rostro de Clayton. «¿Por qué te importa? Ganaste. Tú perdí yo. Ya terminó. Porque tu historia importa», respondió Elijah. 2 palabras, como advertencia, si no hay nada más. Han de regreso en su antiguo B en el Southside de Chicago. Elijah puso sus recursos a trabajar de una forma inesperada en el garage abandonado donde su hermano Márquez había jugueteado con autos. Se convirtió en el Taller de Innovación Hayes, un club tecnológico comunitario para jóvenes locales, con herramientas sencillas, computadoras donadas y la paciente guía de Elijah. Niños del vecindario que nunca habían considerado carreras tecnológicas comenzaron a construir sus propios robots y sistemas simples. Iban 2 veces por semana. Ingenieros de Langston se ofrecían como mentores, incluyendo a Wilson Gardner, quien se había convertido en uno de los mayores apoyos de Elijah. A finales de primavera, llegó un sobre con el sello del MIT. Jamir había sido aceptado en el programa de ingeniería, con beca completa. Condujo de inmediato al taller de su tío para compartir la noticia. «Sabía que lo lograrías», dijo Elijah abrazando a su sobrino. «Tu padre estaría tan orgulloso». Jamir sonrió, pero pronto su expresión se volvió seria. «Es por ti, ¿sabes? No solo por la carta de recomendación, sino por todo lo demás. Ver cómo defiendes lo correcto, incluso cuando te costó todo». Elijah negó con la cabeza. «No, esto lo ganaste por tu propio mérito, quizás», admitió Jamir. «Pero gracias a ti, yo seguí adelante», dijo Jamir, «cuando otros niños abandonaban las matemáticas y las ciencias, diciendo que no eran para gente como nosotros. Yo recordaba a mi tío, que sabía cómo construir máquinas pensantes». Con la llegada del verano, la atención del mundo tecnológico se dirigió a Washington, donde comenzaron las audiencias del Congreso sobre la regulación de la AE. Aunque fue invitado a testificar, Elijah declinó, prefiriendo enviar recomendaciones por escrito. En cambio, su enfoque permaneció en el taller del garage y su papel de consultor en Langston, donde siguió perfeccionando las capacidades de aprendizaje del vehículo. El modelo Hayes, como se había nombrado oficialmente, estaba programado para producción limitada en otoño. El primer vehículo comercialmente disponible verdaderamente certificado bajo las nuevas normativas federales que Elijah ayudó a moldear en una cálida noche de julio. Música y risas llenaban la calle frente a la modesta casa de Elijah. El vecindario había organizado una fiesta de barrio, oficialmente para celebrar el verano, pero todos sabían que en realidad era por Elijah. No había cámaras, ni medios, ni representantes corporativos. Solo amigos y los niños del taller en mesas plegables alineaban las aceras cargadas de platillos caseros. El señor Washington, de la casa de la esquina, tocaba saxofón con un pequeño combo de jazz. Los niños corrían entre los adultos, con el rostro pegajoso por el helado, y la alegría en Elijah se movía entre la multitud, aceptando felicitaciones y desviando elogios. Con su característica humildad, eran las personas que lo habían visto salir a trabajar cada mañana con su uniforme de mantenimiento, que le saludaban cuando limpiaba el auditorio de la escuela de sus hijos en eventos nocturnos, que nunca lo trataron como invisible, incluso cuando el mundo corporativo sí lo hizo. El vehículo prototipo plateado, ahora oficialmente suyo, estaba estacionado en la acera, pulido hasta un brillo de espejo. Durante la noche, dio paseos a los niños del vecindario, explicando en términos simples cómo el auto pensaba y aprendía. Al caer el sol, Elijah se apartó de la fiesta y se sentó solo en el vehículo. Pasó la mano por el tablero, apreciando la artesanía y el viaje que representaban. Para su sorpresa, el sistema de audio se activó solo y las notas iniciales de A Love Supreme de John Coltrane llenaron el auto en su composición de jazz favorita, que a menudo tarareaba mientras trabajaba. En la pantalla apareció una nota, una pequeña adición. «Gracias por todo». Elijah sonrió, conmovido por el gesto. Attenton Show había programado el auto para reconocer y reproducir su música preferida sin que se lo pidieran. Un pequeño toque humano en una maravilla tecnológica. Más tarde, fiesta se acababa. Zoe lo encontró sentado en los escalones del porche delantero. «Vaya celebración», dijo, sentándose a su lado.
Más de lo que merezco, menos de lo que tú mereces, corrigió ella suavemente. Pero justo lo que necesitaba Sansé quedaron en silencio cómodo un momento, viendo a los vecinos recoger sillas plegables y a los niños perseguir luciérnagas en el crepúsculo. Me voy de Langston, dijo finalmente Zoe en Elijah. Se giró sorprendido. La posición en Need fue una experiencia increíble, continuó ella, pero estoy empezando algo nuevo. Una consultora enfocada en diseño ético de tecnología. Ya tenemos 3 clientes, incluido el departamento de transporte para Esquilla. No necesitas mi mentoría, dijo Elijah con una sonrisa orgullosa. Zoe negó con la cabeza. No funciona así. Solo que no necesitabas permiso para brillar. Hizo una pausa. Eso es lo que aprendí de ti, Elijah. No la programación ni la ingeniería, aunque eso también fue valioso, sino el coraje para mantenerte en tu verdad sin pedir disculpas en el sábado siguiente. Elijah organizó una sesión especial en el taller. 20 niños del vecindario se reunieron en el garage renovado, con ojos llenos de emoción mientras él mostraba un conjunto de nuevos kits de robótica. Hoy vamos a construir máquinas que puedan tomar decisiones, explicó. Pero primero, necesitamos hablar sobre qué hace que una decisión sea buena. Un niño en la última fila levantó la mano. Mi papá dice que tengo que ser contador. Dice que en esto de los robots no hay dinero, dijo un niño. Elijah lo observó pensativo. ¿Cómo te llamas? Marcus, respondió el niño. ¿Como tu tío en las fotos? Bueno, Marcus, déjame preguntarte algo. ¿Qué te gusta construir? El niño pensó un momento. Cosas que se mueven, que hacen cosas por sí solas. Entonces, eso es lo que deberías aprender, dijo Elijah con sencillez. Yo fui hijo de conserje. Mi hermano también. ¿Recuerda eso? El taller continuó con los niños dividiéndose en grupos para armar robots sencillos programados para navegar. Cursos de obstáculos. Elijah caminaba entre las mesas, ofreciendo orientación cuando era necesaria, pero principalmente alentando a los estudiantes a resolver los problemas por sí mismos en una esquina. Jamir trabajaba con los niños más pequeños, mostrando la misma paciencia que su tío le había mostrado años atrás. No se trata de ser perfecto, lo escuchó decir a una niña frustrada. Se trata de descubrir que no funciona para poder encontrar que sí funciona. A finales de ese mes, Langston Innovations realizó una ceremonia formal para renombrar su edificio de UO, a pesar de su reticencia a ser el centro de atención. Elijah aceptó asistir con una condición. Iré si se comprometen a abrir las instalaciones a estudiantes de escuelas públicas los fines de semana, le dijo a Lisa Harman. Acceso gratuito, equipo real, mentoría real. Lisa aceptó sin dudar. Y una luminosa mañana de jueves, el Centro de Innovación Elijah Hills fue dedicado oficialmente. La ceremonia fue breve, con Elijah pronunciando solo un corto agradecimiento, antes de centrar la atención en la iniciativa educativa que permitiría a estudiantes de toda Chicago acceder a tecnología de punta al día siguiente. Antes del amanecer, Elijah regresó al centro con una escoba prestada. Barrió la acera frente al edificio que llevaba su nombre, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. En el movimiento rítmico le trajo una pieza familiar, una conexión con los años en que su trabajo pasó desapercibido. Pero aún así le importaba mientras barría. Notó a un joven guardia de seguridad observándolo con curiosidad desde la puerta. Buenos días, dijo Elijah con un asentimiento. Señor Hayes, ¿qué hace? Tenemos personal de mantenimiento para eso. Elijah sonrió. Solo encuentro mi paz. Viejos hábitos. El guardia parecía confundido, pero asintió respetuosamente antes de regresar adentro mientras el sol ascendía pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Elijah pausó en su barrido por un breve instante. Su mente regresó décadas atrás a un Elijah joven y a su hermano Marcus, rodeados de herramientas y piezas, trabajando en un auto viejo en el garaje de su padre. El recuerdo fue tan vívido que casi pudo oír la risa de Marcus, sentir el peso de la llave en su mano, oler el aceite del motor. Luego volvió al presente, observando cómo ese mismo auto, ahora transformado en el modelo autónomo Hayes, navegaba suavemente el tráfico matutino, testimonio de sueños que tomaron toda una vida para realizarse. Esa tarde, Elijah visitó una vez más la tumba de Marcus. Colocó un pequeño modelo del vehículo junto a la lápida. Lo logramos, hermano, dijo suavemente. No como planeamos, no cuando esperábamos, pero lo logramos en las semanas siguientes. Elijah encontró un ritmo que equilibraba su trabajo de consultoría en Langston con su taller comunitario. Rechazó la mayoría de solicitudes de entrevistas y charlas, prefiriendo dejar que su trabajo hablara por sí mismo. Pero cuando un documentalista pidió mostrar el taller del barrio en una serie sobre educación no convencional, Elijah accedió con la condición de que el enfoque fuera en los estudiantes y no en él. Durante la filmación, el director le pidió a Elijah que resumiera su camino. Tras una pausa reflexiva, respondió:
Me dieron una escoba. Construí una máquina, me dieron silencio. La Hayes cantar, el director usó esta frase para cerrar el documental, superponiéndola a imágenes de Elijah trabajando junto a los niños del vecindario. Sus rostros llenos de descubrimiento y posibilidad. En la escena final mostraba a Elijah en el vehículo prototipo, ahora suyo permanentemente, conduciendo por su antiguo B. Ann saludaba a niños que lo reconocían, no como una celebridad, ni un genio, ni siquiera un ingeniero, sino simplemente como el señor Hayes, el hombre que creyó que podían construir cosas increíbles. Cuando la pantalla se desvaneció a negro, apareció un mensaje simple e inspirado en millones de mentes, invisibles que construyen sin aplausos. ¿Cuántas mentes brillantes dejamos pasar cada día? Invisibles simplemente porque hemos decidido qué aspecto tiene el genio. Dale me gusta y suscríbete para más historias que cambiarán la forma en que ves el mundo que te rodea.